es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Las emisoras de la Radio Cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. La revista informativa Democracia. Sin amilanarse, sin amilanarse. El Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Estamos iniciando, buenos días, esta semana, ya se terminó la semana, digamos así, iniciando este trabajo de día viernes. Les saludo en nombre de Gonzalo Rosero y comenzamos este trabajo que es, como suele decir él, en busca de la verdad. Así es que nos acompañan ya en nuestros estudios el señor economista Jaime Carrera y el señor ingeniero Lucio Gutiérrez, expresidente de la República. Pero en nombre de la cadena Democracia y de Gonzalo Rosero, su director, queremos expresar nuestro más sentido pésame a Francisco Vivanco Riofrío. La madre de Francisco falleció ayer, doña Carmen Amelia Riofrío Rey. Nuestro abrazo tanto a Francisco Vivanco, el presidente del diario La Hora, y a Luis Eduardo Vivanco, nieto de doña Carmen Amelia Riofrío Rey, el editor general de La Hora. Dicho esto, muchas gracias por acompañarnos. Un primer planteamiento que les habíamos hecho para invitarles es ¿cuánto se puede, cuánto se debe reducir el tamaño del Estado? ¿Y qué significa eso? Algunas personas dicen la reducción significará sacar personas del Estado, eliminar, claro, y unos se van al extremo, ¿no? Los que defienden quieren menos profesores, quieren menos médicos, quieren menos policías. ¿Qué es esto de disminuir el tamaño del Estado? Jaime, bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Un gusto estar con el ingeniero Gutiérrez, un distinguido expresidente de la República. Mire, Francisco, el Ecuador, no solo en el tema del tamaño del sector público, sino en general en el manejo de la economía, ha retrocedido casi 40 años, porque se volvió en estos años a incluso profundizar los desajustes que se vivieron en la década de los 70. Tú puedes recordar, y muchos podemos recordar, que en los 70, en el primer boom petrolero, el tamaño del sector público se duplicó, la deuda más que se duplicó, y el déficit fiscal aumentó, y todos los desajustes que se implementaron tuvieron un costo para reconstruirlos durante los 80 y los 90, ¿no? Y ese tamaño del Estado en estos últimos 10 años se ha exacerbado más aún. En 2000, primero hagamos una pequeña historia desde la implementación de la dolarización. El primer año de dolarización, 2000, fue un año de ajuste y acoplamiento. Y entre 2000 y 2006, el tamaño del gasto público estuvo en alrededor del 21%. Y entre 2006 y 2016, ese tamaño del sector público se duplicó casi al 40%.
Del 2006. Del 2006 al 2016. 16. Los 10 La años década. de este gobierno, ¿no? El gasto en sueldos entre 2001 y 2006 se mantuvo alrededor del 6% del PIB. Así es. Se mantuvo constante. Y entre 2006 y 2016 el gasto público, el costo de la burocracia pública para la sociedad pasó del 6% del PIB al 10% del PIB. Y entre 2001 y 2006 las cuentas públicas generaron superávit. En 2006 el superávit fiscal fue de 2,8%. Y hoy en 2016 el déficit fiscal llegó casi al 8% del PIB, inaudito, y fue creciendo desde 2013. Y en este año será parecido al 8% del PIB. Entonces uno dice, si en este año, para pagar remuneraciones en todo el sector público, se requieren 10.000 millones de dólares. 10.000. El 10% del PIB. Perdón, Jaime, 10.000 millones de dólares es 30% más de lo que era el presupuesto general del Estado del 2006. Ah, no, sin duda, 30% más. Y no solo eso, la recaudación del IVA y del impuesto a la renta en 2016 fue 9.000 millones de dólares. Es decir, que todo el esfuerzo de la sociedad no alcanzó para pagar las remuneraciones de todo el sector público. Y estas, aunque no hay cifras transparentes, verificables de lo que carece el Estado los últimos años, pero una información del Ministerio de Finanzas de marzo del año anterior establecía que habían 478.000 servidores públicos en el gobierno central, ¿no? Y en 2006 fueron 300.000. Es decir, que crecieron más de casi 200.000. Eso de lo que se conoce. Claro. Y eso, perdón, no está contratos parciales ni... Bueno, ahí se supone que están algunos contratos, pero no hay claridad. Ya. Pero además, según información del año anterior, en las empresas públicas, porque esta información de los 478.000 servidores es solo el gobierno central. El gobierno central. En las empresas públicas, el año anterior, trabajaban 40.000 personas. Y empresas públicas del gobierno central, Correos, Corporación Eléctrica, Petroamazonas, Petroecuador, Enfarma, Fabreg, Ferrocarriles, TAME, una serie de empresas. Y los presupuestos para estas 40.000 personas fueron de 12.000 millones de dólares en total. ¿En los 10 años? En el presupuesto del 2016. En el presupuesto 12. Los presupuestos sumados de las empresas públicas en 2016 los presupuestos, fueron 12.000 millones de dólares. Y trabajaban allí 40.000 personas. Y había empresas en 2016, no quiero citar cuáles, pero hay una empresa que el promedio de los servidores públicos, el promedio mensual era de $7.000. El promedio mensual de ingresos. de ingresos de cada persona, de cada servidor. En una empresa. En una empresa, en otra $3.000 mensuales, en otra $3.700 mensuales, y así Jaime, por el estilo. Esa es quizá entonces la empresa que dice que en los 10 años han habido un grupo de funcionarios que han permanecido los 10 años, han ganado un promedio de $1.150.000 en estos 10 años. Bueno, claro, si el promedio es 7.000 mensuales, es fácil corregir. El promedio, Francisco, el promedio en el presupuesto del Estado, el promedio mensual de sueldos de las personas, es alrededor de $1.600, mientras el mínimo vital es $370. Es decir,
el promedio de sueldo del sector público en el gobierno central es 4 veces el mínimo vital. Eso genera grandes distorsiones en el manejo de la economía. También hay una gran masa que tampoco llega a esos niveles en el propio sector público. Pero además, si en el Ecuador hay el 63% casi de la población, 5 millones de personas, que no tienen empleo o están en el subempleo, y la mayoría de subempleados sobrevive con $150 al mes. Que no es el empleo pleno, pero algo tienen, dicen. Bueno, ¿no es esto cierto? le da la dimensión de las diferencias, sí, y el famoso tema social, Jaime. Estas son cifras que evidencian la magnitud del tamaño del Estado y la necesidad de reducirlo. Pero hay algo más de fondo en esta magnitud del tamaño del Estado y del sector público que representa la visión del Estado. Que gran parte de este tamaño del Estado, o mejor dicho, la concepción de tener un tamaño del Estado de esta naturaleza, es eminentemente clientelar. Funciona por las necesidades políticas. Por las necesidades políticas y por las necesidades de mantener en gran medida una gran base de apoyo para la perpetuación del poder, para el sometimiento de los pobres a la dependencia del Estado. Y eso lo vimos recientemente en las elecciones. No es secreto, no es secreto ni casualidad de que todo el aparato estatal se pone al servicio del Estado en tiempos electorales, que además se utilizan las asignaciones sociales como mecanismos clientelares para ganar adeptos y mantener Ahí se podría incluir lo del tema del terremoto también. Pero sin ninguna duda. Pero además, y mucho se habla, y con frecuencia se habla que mucho de este gasto estatal se ha utilizado para educación, para salud, para defensa, para policía, lo cual es cierto. El 81% del gasto en remuneraciones se va en estos sectores. Pero hay que establecer una diferencia fundamental. Las atenciones sociales, que son importantes en un Estado, ¿sí?, tienen que tener un nivel que pueda ser sostenido por la economía y por la sociedad. Porque cuando no es sostenible ese nivel de atenciones sociales, lo que se ocasionan son desajustes en la economía y en las cuentas fiscales, y eso es lo que... Pero ahí sí podrían, antes de concluir esta primera parte, que las cifras son para... Pero esto de salud, educación y seguridad, que es lo que han dicho, que quieren menos profesores, menos médicos, menos policías, y alguna gente le ha dicho, no es que se quiere menos, sino que queremos saber en dónde están, qué están haciendo y cómo responden. ¿Eso se llamaría calidad del gasto? Se llamaría calidad del gasto, eficiencia en el manejo del Estado y sobre todas las cosas, sostenibilidad. Sostenibilidad y cumplimiento de la ley, respeto a la legalidad, respeto a los derechos, a la democracia y esencialmente, Francisco, no someter las asignaciones sociales y la dignidad de los pobres a una dependencia perpetua del Estado. Los pobres tienen que dejar de ser pobres dignamente, con la dotación de capacidades para dejar de ser pobres, y no que no dependan de estos, que no dependan eternamente del Estado e indirectamente sostengan la permanencia del poder mesías, en nombre de los mesías, de los que atienden a los pobres. Con estos datos, expresidente ingeniero Gutiérrez, ¿usted qué visualiza
recuerda el país en el que usted estuvo presidiendo la República y ¿qué diferencias nomás tiene? Las cifras que nos da Jaime, pueden decir, pero son muy frías, muy duras, y a veces la economía es eso también. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a los amables radioescuchas, un gusto estar aquí con el economista Jaime Carrera. Y creo que lo primero que deberíamos hacer un análisis rápidamente es de cómo recibió el país el presidente saliente Rafael Correa y cómo nos deja el Ecuador para el presidente entrante Lenín Moreno. El presidente Correa es el único presidente, sin lugar a dudas, que por lo menos en todo el siglo XX, desde el 1900 hasta el año 2000, y en lo que va del año 2000, digamos en lo que va del siglo XXI, recibió el gobierno con la economía totalmente estabilizada, con todo el sector público pagados al día, la economía que crecía, al menos en el año 2004-2005, cuando yo fui presidente, cerca del 9%, uno de los crecimientos de la economía más altos del Ecuador, de América y del mundo. En esa época creo que solo la China crecía como el 10%. Hoy la China también ha bajado su crecimiento. El Ecuador era uno de los países de la región que más inversión extranjera recibía. Recibíamos más inversión que Colombia, más que Perú, más que algunos países de América Latina. Recuerdo, los colombianos, los peruanos venían a comprar al Ecuador porque aquí todo era más barato. Ahora es al revés. Los ecuatorianos vamos a comprar a Colombia, vamos a dejar nuestros dólares en el Perú, lo cual también afecta a la economía nacional. La pobreza, según datos de ellos mismos, del director del INEC, del director del CICE, el CICE del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, se reducía más del 4% anual. Hace poco el economista Vicente Albornoz publicó un editorial que mencionaba pues que la pobreza en el gobierno de Lucio Gutiérrez se reducía alrededor del 5% anual. La reducción de la pobreza más alta de toda la historia del Ecuador, dicha por el INEC, dicha por el CICE. ¿Qué país le está dejando el presidente saliente al presidente entrante Lenín Moreno? Un país prácticamente en vías de quiebra, un país con una deuda, tal vez aquí el economista nos podría aclarar la cifra, pero se menciona que la deuda podría estar bordeando los 60.000 millones de dólares, lo que pasa que este ha sido un gobierno tramposo, un gobierno que no transparenta las cifras, pero hay una serie de deudas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que hay que pagar, de algunos miles de millones de dólares que no la contabilizan. Hay deudas que hay que pagar a los proveedores del Estado, a los contratistas del Estado, que el Estado pues no les paga y hay que pagar, en algún momento habrá que pagar. Hay que pagarle al ISFA, al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, hay que devolver el dinero al Banco Central. Ese dinero es de todos los ecuatorianos, de los depositantes. Entonces hay una serie de deudas que tiene el Estado que no han sido transparentadas y por eso pues se habla que la deuda externa e interna estaría bordeando los 60.000 millones de dólares. En nuestro gobierno la deuda se redujo, hoy la deuda se ha incrementado prácticamente en un 500%. Y entonces el presidente entrante tiene dos caminos. Uno, el continuismo, mantener este modelo del socialismo chavista del siglo XXI que ha destruido Venezuela y que está destruyendo el Ecuador. Y si el presidente Moreno, por la presión, por el cerco que le deje el presidente saliente, no toma otra actitud y sigue ese camino, el puerto al que llegaremos será pues el que está actualmente viviendo de manera muy lamentable, insisto, Venezuela. No tenemos otra opción. Pero si el presidente Lenín Moreno, el momento que ya se siente en la silla presidencial, el 24 de mayo, Lenín Moreno será el presidente del Ecuador y Rafael Correa será expresidente. Entonces, en ese momento tiene ese reto histórico el presidente Lenín Moreno de gobernar en beneficio de todos los ecuatorianos, no solamente en beneficio de su grupo, no solamente en beneficio de Alianza País, y tiene que dar un giro de 180 grados, cambiar totalmente de este modelo del socialismo chavista del siglo XXI y alejarse de esa manera lo más posible de la situación de Venezuela. Ingeniero, si es que nombra menos ministros de los que termina el presidente saliente,
¿Eso sería ya una muestra de que hay algún cambio, si es que elimina algunos, aunque parece que alguna cosa se puede crear también? ¿Qué sería el primer síntoma que usted encuentra para que lo que usted dice, que pese al cerco, pese a todo, no disguste al presidente Correa? Al fin y al cabo, los dos que quedan son sus dos ex vicepresidentes. Bueno, tampoco seamos pesimistas, más bien seamos optimistas, tengamos esperanza, y de alguna manera el presidente electo, hay que reconocerlo, ha dado mensajes en ese sentido. Se ha reunido con un sector del empresariado ecuatoriano, se reunió con la banca, ha mandado mensajes de que va a cambiar de actitud, que va a cambiar la forma de hacer política, y bueno, pues tendrá que ya en los hechos demostrar que en lugar del insulto, en lugar de la persecución, en lugar de la división que utilizó el presidente saliente, no se le quedó ninguna institución que no esté dividida. Inclusive las Fuerzas Armadas. Dividió el presidente saliente a las Fuerzas Armadas, con lo cual estaría atentando contra la seguridad nacional. No hay disciplina. Están divididos el personal de tropa con el personal de oficiales, y eso es gravísimo. Que eso está pasando. Eso está pasando. Sí. Hay actos clarísimos que van en esa dirección. Sí, por supuesto. Entonces el presidente Moreno pues debe cambiar ese estilo y más bien convocar al diálogo, más bien convocar a la gran unidad nacional, comenzar a restaurar las heridas, comenzar nuevamente a darle la disciplina que ha sido la fuerza principal de Fuerzas Armadas victoriosas en la guerra del Alto Cenepa en el año 95, y tendrá pues que comenzar a demostrar realmente que hay ese cambio, no solamente reduciendo el número de ministerios. Por ejemplo, él tendría que impulsar la eliminación de la ley de la Guardia Civil Armada, que nos va a traer no solamente problemas económicos, porque a esa gente hay que pagarle sueldos, claro, hay que darle vehículos, hay que darle residencia, hay que darle viáticos, hay que darle toda la infraestructura para que puedan cumplir su misión. Él debería eliminar esa ley pues que creó esa Guardia Civil Armada, que yo decía pues el objetivo es reprimir al pueblo como reprimen en Venezuela las milicias armadas creadas por el chavismo. También el presidente Moreno debería decir, señores, se acabó esta malhadada idea del presidente Correa del dinero electrónico, porque eso puede atentar gravemente, puede ir de muerte a la dolarización, y eso sería terrible. Pero si es un mecanismo que requieren para sostener la propia economía. Es que el camino está por otro lado. Hay que eliminar el despilfarro. Por ejemplo, otra buena señal sería vender esos medios de comunicación incautados. Reducir, como ya él lo ha anunciado y parece que lo va a hacer, el número de ministerios, y a la gente reubicarla. A la gente que esté en esos ministerios que no sirven para nada, hay el Ministerio de Seguridad Interna y Externa, hay la SENAIN, hay algunos ministerios que no sirven para nada y algunas secretarías nacionales. Y a la gente tampoco botarla a la calle, porque eso sería incrementar más el problema de desempleo. A la gente reubicarla en actividades productivas, a esa gente capacitarla para que ellos se conviertan en capacitadores en sectores productivos como el sector de la agricultura, el turismo, el de la microempresa. Por ejemplo, el tema de la salud mismo. Ellos dicen, no podemos reducir el personal porque no vamos a mandar médicos, no vamos a mandar militares, no vamos a mandar profesores. Nadie les está diciendo eso. Les estamos diciendo que eliminen los ministerios que no sirven para nada, porque ahí se está pagando a ministros, a mucha gente que no está haciendo nada. Eso les estamos diciendo. Y si tanto hablan de educación, hablemos de educación. La educación ha tenido un retroceso, porque hay que hacer un análisis en costo-beneficio. No es solamente de gastar, pues, en escuelas del milenio y muchas de ellas con sobreprecios. Eso no es. Vamos a ver la calidad de la educación, vamos a los resultados. Y hay miles de niños campesinos que no están yendo a la escuela, porque se han cerrado miles de escuelitas rurales. Y ahora los niños tienen que caminar 4 o 5 kilómetros para ir a la escuela. Entonces el padre campesino tiene dos opciones: o le lleva al hijo a la escuela o va a trabajar. No puede hacer las dos cosas a la vez. Han cerrado colegios nocturnos, han cerrado institutos de preparación técnica. Entonces hay asimismo miles de personas, de jóvenes, que no pueden prepararse. Y hablando de la universidad, hay más de 500,000 de jóvenes que no han podido ingresar a la universidad. Entonces, si quieren hablar de educación, hablemos de esos temas. Y estos son los desafíos que tiene que resolver el nuevo presidente de la República. Si quieren hablar de salud, hablemos de salud. ¿Qué pasa cuando alguien del pueblo quiere una cita
médica, sea en los dispensarios médicos del Seguro Social o en los hospitales públicos. La cita le dan para 3, para 4, para 5 meses. Y a veces uno va en una situación, no uno, pero la gente comenta, va en una situación deplorable, pero como no está de muerte, simplemente no le reciben. Entonces la gente tiene que ir a atenderse en el sector privado. Y lo mínimo que se paga por una persona que gana el salario mínimo de $375 es cerca de $80 mensuales. Entonces no representa lo que paga el empleado, el afiliado al IES, con la atención que recibe del IES. Y si quieren hablar de seguridad, bueno, pues el Ecuador cada vez está más inseguro. Entonces habrá que decirles en dónde invirtieron, en dónde están los resultados. Porque el presidente se vanagloria, por ejemplo, de esta plataforma burocrática, ha gastado, no sé, pues 250, 260 millones de dólares. Pero como decía la gente que vio ese problema ocasionado, decía, más fuerte llovía adentro de esa plataforma burocrática que afuera. Entonces no solamente son problemas de las alcantarillas, sino que ese edificio se transformó en una verdadera laguna, en cascadas, porque el agua entraba por todo lado. Entonces ahí es donde se deben hacer cambios. Cambiar el despilfarro que realizó el presidente Correa por un gobierno austero, por un gobierno responsable, por un gobierno que priorice los gastos en beneficio del pueblo ecuatoriano. Y sí se lo puede hacer. Y le está diciendo un expresidente que gobernó con un precio del barril de petróleo en el presupuesto del Estado de $18. Todo lo que costaba más de 18 ahorrábamos. Y la economía, ya lo manifesté, creció cerca del 9%, sin castigarle al pueblo con un solo nuevo impuesto. Entonces sí se lo puede hacer. Solamente el presidente Lenín Moreno. Hay espacio para trabajar. Hay espacio para trabajar. Tiene que gobernar el presidente Moreno en beneficio de todos los ecuatorianos. Olvidarse solamente de su grupo político. Gobierne en beneficio de todos los ecuatorianos. Y si es posible, salir de la crisis. Economista Carrera, hay dos temas de lo que nos acaba de decir el expresidente. En el uno, claro, hay que hacer una evaluación y ver la calidad del gasto y ver si es que ese gasto corresponde a las necesidades primero del país y luego si ha generado algún beneficio social, que no ha sido solamente gasto. Veía en la revista Vistazo varios elefantes caminando en varios sectores del país, como una demostración de este dispendio del que nos ha hablado. Pero hay dos temas, de la deuda y cómo cuantificarla, porque yo preguntaba a gente del Fondo Monetario y me decía, oiga, ¿cuál es este nuevo reglamento o lo que ustedes han hecho para que se pueda calcular? Y me decían, no existe. Y usted capaz que nos aclara cómo se puede calcular cumpliendo con la versión del Fondo Monetario, algo que nunca les ha gustado, pero que clasifican la deuda, pero al final todas son lo mismo, como nos ha dicho el expresidente. Y la dolarización ha sido un peso para el gobierno porque se apreció el dólar, se devaluaron las monedas y hay una gran dificultad que es no poder devaluar. Eso nos lo ha dicho varias veces el presidente Correa. Bueno, lo principal, Francisco, es que cualquier tipo de reconstrucción económica, fiscal, social, política del país tiene que obedecer a otra visión de Estado. Cualquier política económica de futuro exige una visión de Estado moderno con responsabilidades económicas, fiscales y exige esencialmente luchar contra las propias convicciones de quienes están en el poder. Porque según lo que se ha hecho público, el próximo gabinete y el mismo futuro presidente, en su mayoría fueron parte del manejo económico, político, social del país de los últimos años, de los últimos 10 años. Entonces, un cambio en la dirección correcta del manejo fiscal y de la economía exige en el fondo luchar contra sus propias convicciones, contra dogmatismos, contra pensamientos arraigados en la conducción del Estado y que son retrógrados, que no están en
en el camino adecuado de la historia. Bajo esa concepción de que cualquier cambio exige un cambio en la visión del Estado, una visión moderna de desarrollo de los países. Pero eso sería un planteamiento de confrontar con el presidente saliente y su partido. Esos demonios son los que tienen que enfrentarse en el futuro, pero al margen de eso, en los temas puntuales de las preguntas. Primero, en el tema de la dolarización. La dolarización es un patrimonio del país, Francisco. La dolarización ha representado estabilidad económica durante los últimos 17 años, 18 años. Y en esto cabe recordar que luego de la crisis, luego del boom de los 70s y de los desajustes que se generaron, los 80s y 90s el Ecuador pasó tratando de estabilizar la economía, luchando contra la inflación. Usted recuerde que cada fin de gobierno era elevados déficits fiscales y luego ajustes para arreglar los déficits, y eso es algo muy parecido a lo que ahora tenemos, nuevamente déficits fiscales. Y recordará que antes de la dolarización era para arreglar los déficits, devaluaciones, ajustes del precio de la gasolina, de los servicios públicos, y nunca la economía se terminó de estabilizar hasta que vino la crisis del 99. ¿Cuándo se estabilizó? Con la dolarización. La dolarización permitió estabilizar la economía. Y ahora, Francisco, de hoy en más, las ofertas de preservar la dolarización tienen que ir más allá de las palabras. Claro. La dolarización no se sostiene con sonrisas y con diálogos, Francisco. La dolarización se sostiene con acciones. ¿Y cuáles son esas acciones? Una, como bien lo dijo el expresidente, el dinero electrónico tiene que salir del Banco Central. Ya. Ahí no hay medias tintas. Pero eso significa reformar la ley, lo que hay que hacer. Sin reformar la ley, ¿Ya? el Banco Central puede ceder al sector privado con la Junta, que el sector privado maneje el dinero electrónico, porque mientras permanezca el dinero electrónico manejado por el Banco Central, siempre habrá la sospecha y la incertidumbre de utilizar el dinero electrónico para financiar el gasto público a través de cualquier mecanismo. Un hecho concreto. Dos, estabilizar las cuentas públicas. Hacer que el gasto público se financie con los impuestos, porque del petróleo en el futuro hay que olvidarse, ¿no? Y eso significa equilibrar las cuentas públicas. ¿Para qué? Para que no haya exigencias de financiar cada vez más el gasto público con más deuda, con dinero electrónico, con préstamos del Banco Central y con cualquier tipo de mecanismo. Entonces la dolarización exige un Banco Central independiente que no utilice las reservas para financiar al Estado, que no utilice el dinero electrónico para financiar al Estado. Dos, finanzas públicas sólidas, sostenibles, compatibles con la economía y con la generación de impuestos. Tres, la dolarización exige dólares. claro. ¿De dónde vienen los dólares? De las exportaciones no petroleras y de la inversión extranjera directa. Entonces hay que crear el entorno para que las exportaciones no petroleras crezcan cada vez más, lo que significa un cambio en la concepción de la economía. Significa productividad, abrir mercados, generar condiciones, respeto a la propiedad, seguridad jurídica, no echar abajo acuerdos de protección de inversiones y en general otra concepción para traer dólares a la economía. Luego, el otro pilar, productividad. Este es un país caro. Se volvió cada vez más caro. Y lo ha vuelto caro las políticas económicas. Salarios mínimos elevados, gasto público, costos para las empresas. Entonces hay que mejorar la productividad del país.
Y en ese entorno, Francisco, en ese entorno de políticas económicas, ¿sí?, preservar ciertas asignaciones sociales, ciertas atenciones básicas, y sobre todas las cosas, preservar las libertades, la democracia, la libertad económica, y en general entender que el progreso del país, ¿no?, solo se logra con generación de riqueza. Y brevemente la segunda pregunta, Francisco, la de la deuda, ¿no? El Ecuador no puede continuar con ese ritmo de endeudamiento. ¿Sabe cuánto se va a pagar en este año por el servicio a la deuda externa? Amortizaciones de intereses. Intereses alrededor de unos 2.200, 2.300 millones de dólares. Y amortizaciones de la deuda externa alrededor de los 2.500 millones de dólares. Casi 5.000 millones de dólares en el servicio a la deuda externa. Solo por el pago de intereses, ¿sí?, se va a asignar más de lo que se asigna a la educación. Y por el pago de intereses y amortizaciones se va a asignar más de lo que se asigna a salud. Perú, los últimos 10 años, en vez de aumentar la deuda, la redujo. Bien lo decía el expresidente, entre 2001 y 2006 la deuda se redujo, no aumentó. Eso es lo que hay que hacer en el país. Está en la línea telefónica el señor licenciado don Antonio Acosta. Al saludarle está con nosotros el expresidente Lucio Gutiérrez y el señor economista Jaime Carrera. La primera noticia que tenemos de la reunión de ustedes con el presidente electo un poco podría alentarnos a todos y claro, en el análisis de la economía del país que recibe, ¿ustedes notaron en el presidente Lenín Moreno conciencia del país que está recibiendo y cómo les fue, diríamos? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Francisco. Un cordial saludo para usted, por supuesto también para el expresidente Gutiérrez y para el economista Carrera y para todos quienes nos escuchan. Fue una reunión positiva, hasta diría grata, porque lo primero que pudimos constatar es un cambio de estilo radical, una postura cordial, amable, de apertura, dispuesta al diálogo, que sin duda fue, por supuesto, muy bien recibida y aceptada por nosotros y mereció nuestra gratitud y reconocimiento al presidente Moreno. Y lo de fondo, el presidente está consciente de la situación económica que atraviesa el Ecuador, está consciente de la obligación que tiene de empezar a reducir el gasto fiscal. Es un compromiso no tan fácil de cumplirlo, pero fundamental, y fue muy grato escuchar su compromiso con ellos, su necesidad, su obligación de hacerlo, sin afectar a la enorme masa de empleados públicos, pero por supuesto encontrando los mecanismos necesarios para racionalizar el enorme gasto. Y en los temas puntuales de la banca, sin duda fue una oportunidad muy importante para conversar básicamente sobre dos. Uno, el dinero electrónico, y dos, el endeudamiento del gobierno con el Banco Central del Ecuador. En materia de dinero electrónico, el presidente se comprometió formalmente a que ese vehículo no sea el mecanismo para introducir una moneda paralela, lo cual es evidentemente una muy buena noticia. Pero adicionalmente se comprometió a analizar con el equipo económico, y nos han invitado ya a una próxima reunión con el nuevo equipo económico o con el equipo que finalmente quede,
para ver la posibilidad de sacar el dinero electrónico del Banco Central del Ecuador y sacar esa plataforma de allí y entregársela a los operadores privados que ellos designen. De nuestra parte, le hemos dicho de que si la intención de las autoridades es permitir que el sistema bancario privado opere el dinero electrónico, nuestro compromiso será el de no cobrar ningún dinero que genere utilidad al sistema financiero ecuatoriano para sacar del ambiente esa acusación reiterada que se nos ha hecho de que los bancos se han opuesto al dinero electrónico simplemente porque les han quitado el negocio de sus manos. Y aquí no está en discusión si esto es un negocio o no. Y para impedir y evitar de una vez por todas ese tipo de consideraciones, nos hemos comprometido a que si nos permiten a nosotros operar el dinero electrónico, las tasas que allí se cobren y que siempre deberán ser fijadas y controladas por el Estado, sean tales que exclusivamente permitan recuperar el costo de operación. Y básicamente, ¿cuál es el costo de operación? El costo que cobran las operadoras telefónicas por el envío de los mensajes entre un aparato telefónico y el receptor o el beneficiario. Entonces, un esquema de control tal para que no sea motivo de acusación de que los bancos están queriendo lucrar de ese negocio. Ese compromiso hecho con el presidente sobre el tema del dinero electrónico, de llegar a concretarse, y esperamos todos que así sea, será una gran noticia para el país, porque como escuché ya los panelistas del programa, sin duda es motivo de enorme preocupación, intranquilidad y de especulación sobre el destino de la dolarización y sobre la posibilidad de introducir una moneda paralela a través de ese vehículo. Sobre el tema de la deuda del Estado con el Banco Central, 5.800 millones de dólares son más o menos las cifras de lo que el Banco Central le ha prestado al gobierno nacional. En ese valor está incluido una parte del encaje bancario que no le pertenece a las empresas públicas, sino que es de propiedad de los depositantes privados de la banca. Los bancos estamos obligados a tener un porcentaje de los depósitos que recibimos al interior del Banco Central. El Banco Central ha tomado un porcentaje de ese encaje, que no es dinero de ellos ni del Estado, y le ha prestado al gobierno nacional. Esto hemos venido advirtiendo ya desde hace algunas semanas y meses, cosa que no es aceptable bajo ningún concepto, cosa que también genera el malestar y la incertidumbre de los depositantes, porque al final todos debemos saber que una parte de los depósitos que uno hace en un banco terminan en poder del Estado financiando quién sabe qué, a qué precio y a qué plazo, incógnitas permanentes. Y los recursos privados no están para ese propósito. Y a pesar de que el presidente Correa en 2 ocasiones nos garantizó que esa situación jamás ocurriría y que inclusive en una sabatina lo dijo con absoluta claridad, que ellos nunca tomarán los dineros privados para financiar la caja fiscal, a pesar de esos compromisos, se han utilizado y hoy por hoy hay una deuda pendiente. El presidente Moreno está absolutamente consciente de esta situación y ha sido muy claro en decirlo, que su intención es restituir esos dineros al balance y a la reserva del Banco Central para eliminar esa posibilidad de generar un desequilibrio ahí. Eso seguramente podría generar una demanda de caja inmediata del ministerio,
por lo cual nos ha solicitado que nos pongamos de acuerdo con las autoridades económicas para restablecer un cronograma que permita restituir esos dineros al balance del Banco Central. Ante una actitud de esas y ante una apertura de tal magnitud, lo menos que podemos hacer es entender la situación y, pues, por supuesto, sentarnos a conversar con el equipo económico para fijar y establecer un calendario que permita reponer ese dinero al balance del banco. ¿Estuvo acompañado el señor presidente Moreno con su posible ministro de Finanzas, que sería el señor economista Latorre? Estuvo solamente él y su secretario, su asistente. El señor Mangas. El señor Mangas, ¿sí? Licenciado, porque podríamos recordar lo que ha dicho el señor economista Latorre. Un poco contradice lo que han conversado, que es una gran noticia la que usted nos da. Por eso para poder ratificar y casi diría Francisco, celebrar estas buenas noticias, pues debemos esperar la reunión con el equipo económico, pero se aprecia una decisión y una disposición muy clara del señor presidente con relación a estos dos asuntos. Ahora, en contrapartida, también es legítimo decir que nosotros nos hemos comprometido, como no puede ser de otra manera, con el gobierno, a buscar mecanismos de reactivación económica inmediatamente. Y en nuestro rol, que es el de ser intermediarios, pues estamos conscientes de la obligación y de la necesidad urgente de apoyar la reactivación económica y productiva del país. ¿Pasa, por ejemplo, por bajar las tasas ustedes también? ¿Por cobrar menos los servicios? De hecho, como ha publicado la prensa nacional, las tasas desde el mes de noviembre hasta el mes de mayo de este año, ya las tasas han sufrido en promedio un punto de baja de interés. Y por supuesto, baja por revisar en conjunto con las autoridades cuáles deben ser los mecanismos que ayuden a la reactivación productiva, sin generar con ello una descompensación al sistema financiero tal que le pueda poner en una situación de rentabilidad negativa. Entonces, se puede analizar los mecanismos que permitan, por un lado, bajar las tasas de interés para mejorar la productividad, buscando mecanismos de compensación para que la banca tenga un nivel de equilibrio racional, aceptable, que le permita y le dé sustento, le dé sostenibilidad y le permita seguir creciendo y desarrollándose en el futuro. Entonces, esa apertura y ese diálogo que ya se había perdido, que pensábamos que no sería fácil recuperarla, pues se dio con absoluta se abrió una puerta. Facilidad, ¿no? Con absoluta facilidad el día de ayer, y eso me permite concluir diciendo, Francisco, que fue una reunión absolutamente positiva, diría optimista, y confiemos que estos buenos deseos y esta gran actitud se concrete en un futuro pues inmediato. Queremos agradecer al señor licenciado Antonio Acosta por comentarnos y por compartir algo que tanto el presidente Gutiérrez decía, hay salidas, y hay una posibilidad si se hacen lo que han conversado, y Jaime Carrera decía, esto es lo que hay que hacer. Entonces parece que se inicia un camino. ¿Será que solo estamos esperando el 24 de mayo, licenciado? Y muchas gracias por atendernos. Pues Francisco, yo creería que hay una nueva vía, que Dios nos ayude a todos para que efectivamente nos reencontremos pronto en un ambiente de tranquilidad y de apoyo y de respaldo mutuo, y que a partir del próximo 24 pues podamos encaminarnos todos en un sendero de progreso, de paz, de desarrollo, de diálogo, de tranquilidad, ¿no? Así que un fuerte abrazo para usted, reitero mi saludo al expresidente, al economista Carrera y a todos los radioescuchas. Que tengan un buen día. Muchísimas gracias, buenos días.
Señor ingeniero Gutiérrez, bueno, estas son unas buenas noticias que un poco abonarían a esto que usted comenzó a decirnos. Démosle un espacio no solo a la esperanza, sino a la posibilidad de que haya cambios, y coincide también con lo que nos decía el economista Carrera. Si estas medidas se toman, si estas señales en la práctica se dan, es posible. Estaremos en las puertas de una nueva forma de llevar adelante el país, en donde, incluida la oposición, así como la banca, se comprometan para salir adelante. Conciencia de la realidad parece que la tiene el presidente Moreno. Efectivamente, la información que nos da el licenciado Antonio Acosta, a quien le saludo con mucho respeto, son muy positivas, no solo para la banca, para todos los ecuatorianos, porque sostener la dolarización, mejorar la economía es en beneficio de todos los ecuatorianos, no solamente de los empresarios, no solamente de la banca, como a ratos el presidente saliente pues trata de insinuar, o lo dice pues con claridad. Pero el presidente Lenín Moreno, que está dando mensajes de esperanza, ojalá pues no se quede solo en las palabras y realmente comience a actuar con hechos, con decisiones, porque repito, a partir del 24 de mayo, Lenín Moreno será el presidente y Rafael Correa será el expresidente. En este momento, el presidente electo Lenín Moreno tiene que seguir actuando con un poco de cautela. De prudencia, porque dada la personalidad del presidente saliente, podrían generarse por ahí pues un ambiente que no va a favorecer a los ecuatorianos. Más bien nosotros queremos que haya una transición en paz y comience el presidente Moreno a actuar desde el 24 de mayo. Y lo que el presidente Moreno tiene que hacer, ya que este es un sistema dolarizado, tiene que en forma general gobernar con una férrea disciplina en el gasto fiscal, con gran austeridad. Y ya en lo particular, el presidente Lenín Moreno tiene que preparar un escenario favorable. Hay que cambiar del discurso agresivo del presidente Correa en contra del inversionista nacional y extranjero a un discurso pues amable, amigable, invitando a la gente que venga a invertir. Garantías. Pero eso tampoco va a ser suficiente. Hay que preparar un escenario favorable, con reglas de juego claras para el inversionista nacional y extranjero y a largo plazo, y no cambiarlas como lo ha hecho el presidente saliente. Hay que eliminar algunos impuestos, porque el inversionista pues nacional y extranjero, tal vez el nacional sí, pero el extranjero no va a venir porque se le invita, porque le dicen venga, invierta, necesitamos inversión. No, pues el inversionista lo primero que tiene que ver es seguridad. Ese país es seguro, los del gobierno son gente seria, es gente transparente, o cambian permanentemente, esconden las cifras, entregan contratos a dedo, y entonces, repito, lo que busca el inversionista, especialmente extranjero, y también el nacional, porque muchos nacionales se han ido a los países en donde ofrecen seguridad, es justamente eso, reglas de juego claras. Y también, pues luego, el inversionista también ve alguna rentabilidad. Y el presidente Lenín Moreno tendrá que ir paulatinamente, o si lo hace de una sola vez en buena hora, hay que eliminar impuestos. Si es que él elimina gastos innecesarios, si es que él elimina esas sabatinas, esos viajes numerosísimos, costosos e innecesarios al exterior, si es que el presidente Moreno pues reduce el gasto público, va a tener espacio para eliminar algunos impuestos. Por ejemplo, el impuesto del 5% a la salida de capitales, ese hay que eliminarlo, porque un inversionista va a decir, a ver, si voy a invertir en el Ecuador, tengo que pagar el 5% a la entrada de capitales, tengo que pagar el 5% a la salida de capitales. ¿En el Perú me cobran? No me cobran, entonces voy a invertir en el Perú. El impuesto a las tierras. Hay ciertos sectores de la agricultura que necesitan una gran extensión en cuanto a tierras. Para producir más. Para producir más, exactamente. Pero si es que tiene que pagar impuesto a las tierras, va a comparar, pues en Colombia me cobran, no, en Perú me cobran, no, entonces me voy a invertir en esos países. Es decir, en muchos temas uno tiene que ser pragmático. Y algo también muy importante, como una recomendación, al menos yo así actuaba, la economía tiene que ser manejada de manera técnica, no de manera ideológica. Y esas eran mis discusiones, alguna vez ya comenté acá con el presidente, que en paz descanse, Hugo Chávez, cuando me decía, Lucio, tienes que controlar los medios de comunicación en el Ecuador, tienes que controlar los medios de producción en el Ecuador. Mira, me decía Fidel, controla los medios de comunicación en Cuba, controla los medios de producción, y hasta más de 50 años en el poder.
Lucio, no tienes que firmar el acuerdo comercial con la Unión Europea, no firmes el tratado comercial con los Estados Unidos. Yo le decía a Chávez, mira, la economía no se maneja ideológicamente, la economía hay que manejarla técnicamente, y los recursos que se obtengan del buen manejo económico, eso hay que invertirlo con ideología en beneficio de los más pobres del país, con filosofía social. Pero primero hay que generar recursos, sino cómo se reparte riqueza en beneficio de los más pobres, cómo se le saca a los pobres de la pobreza, cómo se le da mayor tranquilidad a la clase media, que tenga mayor capacidad adquisitiva, justamente tomando medidas en ese sentido, manejando la economía de manera técnica, y los recursos que se obtengan de su buen manejo económico, invertirlos con filosofía social. Mire, hemos perdido, del 2015 al 2017, 12 años de haber firmado el acuerdo comercial con la Unión Europea. 12 años, porque eso debía haberse firmado en mi gobierno. Se terminó mi gobierno, hubo el golpe de Estado y echaron a la basura ese acuerdo comercial. Entonces usted deja la puerta abierta para este diálogo y este consenso nacional. Sí, es que eso es lo que nos interesa a todos los ecuatorianos, que el presidente Lenín Moreno tenga éxito. Eso es lo que queremos todos. Nadie quiere ponerle la zancadilla, porque si el presidente Correa fracasa, será el fracaso de todos los ecuatorianos. Muchos profesionales, exactamente, él ya se va. Y vea lo que nos deja. Sí, nos deja un país realmente en crisis. El presidente Moreno también tendrá que sincerar las cifras, porque si no, la factura la va a asumir el presidente Moreno. Él tendrá que decir, miren, la economía que me deja el presidente saliente está así, señores. Y entonces todos tenemos que trabajar, todos tenemos que arrimar el hombro, todos tenemos que empujar para que el país salga adelante. Y en eso yo creo que todos los ecuatorianos estamos dispuestos, porque este país es nuestro y queremos que el país tenga éxito. Y si el presidente Moreno da luces y comienza a tomar decisiones en esa dirección, yo creo que todos les vamos a apoyar, al menos nosotros estaremos en esa línea apoyando esas buenas decisiones que tome el presidente Moreno para alejarnos más, para que dé un giro de 180 grados y nos aleje todo lo que pueda de la situación lamentable en la que está viviendo Venezuela. Economista Carrera, esta información que nos acaba de dar el licenciado Acosta, nos deben un poco, respondían también a algunas inquietudes suyas, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Claro, usted también nos dijo del discurso hay que pasar a la práctica y habría que señalar cómo están. ¿Pasará por el nombramiento del ministro o no? Bueno, sin duda que esto es positivo, estos acercamientos, este nuevo aire de confianza, de diálogo, de respeto a la opinión. Es muy importante, sin ninguna duda, pero el inversionista o la estabilidad del Ecuador, el nuevo rumbo del Ecuador, requiere o va a requerir de acciones prácticas, concretas, en la acción ya de gobierno. Y cuando ya se asume el poder, y el ejercicio mismo del poder, más en tiempos de crisis, adquiere otra dinámica. Surgirán las demandas sociales, las protestas, va a depender mucho del plan económico que se articule. El Ecuador requiere estabilizar la economía, el fisco y alentar el crecimiento en el futuro, pero ningún inversionista ni las personas van a tener confianza si es que no ven un programa coherente, serio, habría que ver el programa creíble. Sí, es decir, está bien, es necesario, es un buen mensaje sentarse con la banca, sentarse con los empresarios, sentarse con diversos sectores. Pero todas esas buenas intenciones tienen que traducirse en hechos concretos de política económica. No hay manera de que la economía se recomponga sin confianza de los agentes económicos en un programa económico coherente, serio, sostenible, creíble en el mediano y largo plazo. Entonces lo que tenemos que hacer es esperar que el nuevo gobierno, ¿sí?, traduzca sus buenas intenciones en acciones concretas, por decirle dos nada más. Ya. Esa ley de plusvalía hay que eliminar. Hay que eliminar. La Supercom hay que eliminar. Hay que volverla legalmente. Hay que restaurar las libertades
democráticas de expresión, ese decreto 16 que inhibe la participación social. Si quiere además elevar a ley. Otra cosa va a ser cuando ya comienza a funcionar. Se comience a funcionar bajo la nueva óptica supuestamente del manejo de la economía y del Estado en general. Esperemos que eso suceda, Francisco. Yo quiero agradecer al expresidente Lucio Gutiérrez y al señor licenciado Jaime Carrera, el director ejecutivo del Observatorio de Política Fiscal. Gracias por acompañarnos, por compartir sus reflexiones. Estaremos tomando contacto con ustedes para ver la evolución de esto y cómo funciona. Está en la línea telefónica ya el periodista Luis Eduardo Vivanco, con quien después de un pequeñísimo corte conversamos. Están también en nuestros estudios el asambleísta Eliseo Azuero y el doctor Calero, con quien toparemos otro tema. Enseguida volvemos. Yo creo en